15-minute Spanish for your job session 3. The history of Colombian coffee. Welcome to another session of 15-minute Spanish for your job. I'm your host, Miguel Lira, and in today's session we will go over a dual conversational Spanish practice using an article about the history of Colombian coffee. This dual conversational Spanish practice is designed to help you understand when native Spanish speakers talk to you or when you hear them talking on TV. During this practice, I will first read a paragraph in Spanish. After that, I will read each sentence in Spanish. Then I will translate it to English so you can understand what's missing. And then I will read the same sentence in Spanish one more time so your mind gets to connect the pieces together. Next, I will read the same paragraph in Spanish one more time so you can assess how much you're able to understand and compare it with your first try. We will repeat this process with each paragraph, and at the end, I will read the entire text in Spanish one more time so you can try to understand as much as possible. Okay, let's get started. La historia del café colombiano. The history of Colombian coffee. Now, I will go ahead and read the first paragraph. Try to understand as much as possible and think of an approximate percentage of how much you are able to understand after I read it. Okay, it's something like 50% or 70%, something like that. Let's try it. El café de Colombia es considerado como uno de los mejores cafés del mundo por su calidad y sabor. Aunque es reconocido internacionalmente, muy pocas personas saben sobre la historia detrás de este aromático producto. So think of a percentage of approximately how much you understood. And now we will go over each sentence, first in Spanish, then in English, and then in Spanish again. Okay? El café de Colombia es considerado como uno de los mejores cafés del mundo por su calidad y sabor. Colombian coffee is considered as one of the best coffees in the world because of its quality and flavor. El café de Colombia es considerado como uno de los mejores cafés del mundo por su calidad y sabor. Now the next sentence. Aunque es reconocido internacionalmente, muy pocas personas saben sobre la historia detrás de este aromático producto. Although it is recognized internationally, very few people know about the history behind this aromatic product. Aunque es reconocido internacionalmente, muy pocas personas saben sobre la historia detrás de este aromático producto. Okay, now we'll read the same paragraph in Spanish one more time and try to understand as much as possible and compare it with the first time you tried, okay? Here we go. El café de Colombia es considerado como uno de los mejores cafés del mundo por su calidad y sabor. Aunque es reconocido internacionalmente, muy pocas personas saben sobre la historia detrás de este aromático producto. So think of a percentage, approximately how much you got from that, and compare it with the first time you tried, okay? Now let's move on to the second paragraph with a similar process. La historia del café en Colombia comienza a la mitad del siglo XVI cuando llegaron los primeros sacerdotes jesuitas desde Europa. Durante esta época, el padre Francisco Romero tuvo una idea que cambiaría la historia del país para siempre. Now, sentence by sentence. La historia del café en Colombia comienza a la mitad del siglo XVI, cuando llegaron los primeros sacerdotes jesuitas desde Europa. The history of Colombian coffee begins at the half of the 16th century, when the first Jesuit priests arrived from Europe. La historia del café en Colombia comienza a la mitad del siglo XVI, cuando llegaron los primeros sacerdotes jesuitas desde Europa. Next paragraph. Durante esta época, el padre Francisco Romero tuvo una idea que cambiaría la historia del país para siempre. During this period, the priest Francisco Romero had an idea that would change the history of the country forever. Durante esta época, el padre Francisco Romero tuvo una idea que cambiaría la historia del país para siempre. Now, I will read the same paragraph in Spanish one more time so you can try to understand as much as possible and compare it with the first time you tried. La historia del café en Colombia comienza a la mitad del siglo XVI cuando llegaron los primeros sacerdotes jesuitas desde Europa. Durante esta época, el padre Francisco Romero tuvo una idea que cambiaría la historia del país para siempre. Let's move on to the next paragraph. First in Spanish. En lugar de otorgar penitencias tradicionales a las personas que iban a confesarse con él, les pidió que plantaran 3 o 4 árboles de café.
El arzobispo de Colombia les pidió a todos los sacerdotes que hicieran lo mismo, y eso hizo que en unos años Colombia se convirtiera en el segundo productor de café más grande del mundo. So think of an approximate percentage of how much you got from that, and let's go over each individual sentence. En lugar de otorgar penitencias tradicionales a las personas que iban a confesarse con él, les pidió que plantaran 3 o 4 árboles de café. Instead of giving traditional penance to those who went to confession with him, he asked them to plant 3 or 4 coffee trees. En lugar de otorgar penitencias tradicionales a las personas que iban a confesarse con él, les pidió que plantaran 3 o 4 árboles de café. El arzobispo de Colombia les pidió a todos los sacerdotes que hicieran lo mismo, y eso hizo que en unos años Colombia se convirtiera en el segundo productor de café más grande del mundo. The Archbishop of Colombia asked all of the priests to do the same, and this turned Colombia into the second largest coffee producer in the world. El arzobispo de Colombia le pidió a todos los sacerdotes que hicieran lo mismo, y eso hizo que en unos años Colombia se convirtiera en el segundo productor de café más grande del mundo. Now I'll read the same paragraph one more time in Spanish. En lugar de otorgar penitencias tradicionales a las personas que iban a confesarse con él, les pidió que plantaran 3 o 4 árboles de café. El arzobispo de Colombia le pidió a todos los sacerdotes que hicieran lo mismo, y eso hizo que en unos años Colombia se convirtiera en el segundo productor de café más grande del mundo. Okay, now let's go over to the next paragraph. First, I'll read it in Spanish, so you can try to understand as much as possible, and then we'll go over each sentence. La exportación de café colombiano comenzó en 1835 con un envío aproximado de 2.500 bolsas de café a los Estados Unidos. En la actualidad, Colombia exporta cerca de 11 millones de bolsas al año y es uno de los productores de café más importantes del mundo. So, think of a percentage of how much you got from that, and let's go over each sentence. La exportación de café colombiano comenzó en 1835 con un envío aproximado de 2.500 bolsas de café a los Estados Unidos. The export of Colombian coffee began in 1835 with an approximate shipment of 2,500 bags of coffee to the United States. La exportación de café colombiano comenzó en 1835 con un envío aproximado de 2.500 bolsas de café a los Estados Unidos. The next paragraph. En la actualidad, Colombia exporta cerca de 11 millones de bolsas al año y es uno de los productores de café más importantes del mundo. Currently, Colombia exports about 11 million bags a year and is one of the most important coffee producers in the world. En la actualidad, Colombia exporta cerca de 11 millones de bolsas al año y es uno de los productores de café más importantes del mundo. Now, let's go over the same paragraph one more time in Spanish. La exportación de café colombiano comenzó en 1835 con un envío aproximado de 2.500 bolsas de café a los Estados Unidos. En la actualidad, Colombia exporta cerca de 11 millones de bolsas al año y es uno de los productores de café más importantes del mundo. Okay, so compare that with the first time you try it and see if it's easier to understand after this exercise, okay? Next paragraph, first in Spanish. La ubicación geográfica de Colombia es uno de los factores que ayudan a que su café sea de alta calidad. Debido a que está en la región central del mundo, recibe altas cantidades de luz solar a lo largo del año. Además, su clima tropical y sus regiones montañosas son condiciones favorables para el cultivo de café arábica de alta calidad. Okay, now let's go over each sentence so you can understand what may be missing and we can try again. First paragraph. La ubicación geográfica de Colombia es uno de los factores que ayudan a que su café sea de alta calidad. The geographic location of Colombia is one of the factors that help its coffee to be of high quality. La ubicación geográfica de Colombia es uno de los factores que ayudan a que su café sea de alta calidad. Next sentence. Debido a que está en la región central del mundo, recibe altas cantidades de luz solar a lo largo del año. Because it is located in the central region of the world, it gets high quantities of solar light throughout the year. Debido a que está en la región central del mundo, recibe altas cantidades de luz solar a lo largo del año.
Además, su clima tropical y sus regiones montañosas son condiciones favorables para el cultivo de café arábica de alta calidad. Also, its tropical weather and the mountain regions are favorable conditions to grow the Arabic coffee of high quality. Además, su clima tropical y sus regiones montañosas son condiciones favorables para el cultivo de café arábica de alta calidad. Now let's go over the same paragraph one more time, so you can compare how much you can understand this time, okay? La ubicación geográfica de Colombia es uno de los factores que ayudan a que su café sea de alta calidad. Debido a que está en la región central del mundo, recibe altas cantidades de luz solar a lo largo del año. Además, su clima tropical y sus regiones montañosas son condiciones favorables para el cultivo de café arábica de alta calidad. Alright, that's all for today's session. If you have any questions about Spanish or you need help with a particular topic related to your job, go ahead and ask me at SpanishForYourJob.com/contact so I can help you or answer your question on this podcast. Once again, if you have any questions, you can contact me directly at SpanishForYourJob.com/contact.